Entonces, ya dejando de lado los virus, de lado porque recuerden que no están conformados por células, los vamos como a introducir en todo el mundo celular de la biología. Vamos a empezar hablando por los microorganismos. Si ustedes recuerdan, existen dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Vamos a iniciar por esos microorganismos que están conformados por las células procariotas, que son las bacterias. Las bacterias tienen una estructura muy simple, como son las procariotas. Recuerden que la característica más importante es que ellas carecen de un núcleo definido. Su material genético está disperso en el citoplasma. También carecen de organelas membranosas como las mitocondrias, los retículo endoplasmático. Tienen una morfología muy variada, como ustedes pueden observar. Ellas pueden ser cocos, pueden ser bacilos, pueden ser espirilos y se pueden observar con un microscopio óptico convencional. Algún día que tengan la oportunidad de trabajar en el laboratorio se van a dar cuenta que su morfología es bastante diversa. Su metabolismo también es muy diverso. Podemos decir que existen bacterias anaerobias y bacterias aerobias. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a que todos los seres vivos utilizamos oxígeno para la respiración, pero existen ciertos tipos de bacterias anaerobias que no requieren oxígeno para sus procesos metabólicos y por eso las denominamos anaerobias. Adicionalmente tenemos las cianobacterias, que son un tipo de bacterias muy especial porque tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. Entonces hacen como un papel equivalente al que hacen las plantas, o sea, siendo seres unicelulares. ¿Por qué son importantes estas bacterias y los microorganismos en general? Entonces vamos a decir que en agricultura son supremamente importantes. Un proceso que se lleva a cabo en ellas es fundamental, es la fijación biológica del nitrógeno, porque es fundamental. Ustedes saben que el nitrógeno está en forma gaseosa, no es asimilable por ningún ser vivo, excepto por un tipo de bacterias que se denominan las bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias lo transforman en amonio, el amonio lo toman las plantas en el suelo y así lo pueden incorporar en sus proteínas para continuar el ciclo del nitrógeno. Si no existieran estas bacterias, nosotros no tendríamos el nitrógeno para formar nuestras proteínas y todas las macromoléculas que necesitamos. Como descomponedoras son supremamente importantes, las bacterias son descomponedoras por excelencia, los procesos de compostaje y todo esto, pues que ustedes saben que estamos en la onda ecológica. El compostaje nos ayuda a que algunos residuos puedan ser nuevamente aprovechados como abomos, entonces ahí juegan un papel fundamental las bacterias y en general otros microorganismos. Y algo que también es muy interesante es que ustedes saben que realmente todos los rumiantes no tienen la capacidad de metabolizar la celulosa. Tienen unos microorganismos en su estómago que se llaman rumen. El rumen tiene cierto grupo de bacterias que son las que se encargan de toda esa digestión de la celulosa. Son supremamente utilizadas ahora en investigación porque se busca que esas bacterias puedan tener aplicaciones en el laboratorio para descomponer celulosa y materiales, por ejemplo el bagazo de caña, la cascarilla de café, que son las que son muy difíciles de degradar. Es como para darles nuevas aplicaciones a nivel pues como industrial o nivel nacional. En la parte de reciclaje de nutrientes, acá tenemos el ciclo del nitrógeno. Ya les hablé más o menos porque es importante, pero no solo participa en el ciclo del nitrógeno, sino en el ciclo del azufre y en los demás ciclos y todos los elementos importantes en la naturaleza. Para la parte de alimentos fermentados, yo creo que todos nos hemos tenido la posibilidad de consumir algún alimento de origen bacteriano. El alimento por excelencia que consumimos de origen bacteriano es el yogur. Saben que el yogur tiene unas bacterias que se encargan de producir a partir de la lactosa ácido láctico, que es el que da las características típicas a los yogures. En la imagen ustedes tienen otro tipo de alimentos como la cerveza, como el vino. Estos alimentos son principalmente esa fermentación se lleva a cabo por levaduras. Recuerden que es muy importante diferenciar que las levaduras son hongos, entonces no son bacterias. O sea, existe una diferencia muy grande entre las levaduras, que son células eucariotas, que son hongos, y las bacterias, que son células procariotas. En la producción de antibióticos, ustedes saben que la producción de antibióticos fue un hito que marcó la vida humana, porque realmente en la antigüedad nos moríamos de enfermedades como neumonías, como pulmonías, como una simple gripa, porque no teníamos antibióticos para implementar estas enfermedades. ¿Qué pasa? Con toda la producción de antibióticos que surgió a partir del descubrimiento de la penicilina, es posible evitar todo ese tipo de enfermedades. Acá tenemos un hongo productor de antibióticos, pero también existen bacterias con capacidad de producir antibióticos. Algo que también es muy importante y los microorganismos están sumamente involucrados es la producción de biocombustibles. Ustedes saben que estamos enfrentando una gran crisis porque vamos a llegar a una escasez de combustibles, y los biocombustibles son producidos a partir de material renovable y son una herramienta y una estrategia muy importante como para suplir esa necesidad de combustibles que tenemos. Uno de los grandes productores de biocombustibles son las algas. Las algas no son bacterias, ahorita vamos a hablar más adelante de ellas. Biolixiviación
Es un campo muy importante, sobre todo en la minería. Nosotros sabemos que la minería usa procesos de extracción que no son muy amigables con el medio ambiente, pero la biolixiviación es un campo que nos permite utilizar microorganismos para hacer solubles o extraer cierto tipo de elementos químicos valiosos, como por ejemplo ustedes ven en la imagen el cobre. Se pueden utilizar bacterias que puedan extraer ese cobre de los minerales, de las rocas como tal, llevarlo a una forma soluble que sea más fácil de utilizar y extraerse. Entonces, a manera de recordar, y si estamos hablando de microorganismos, vamos a centrarnos un poquito en lo que es el árbol filogenético de la vida. Ustedes saben que en el árbol filogenético de la vida tenemos tres grandes grupos: el grupo de las bacterias, el grupo de las arqueas y el grupo eucaria. Todo lo que hemos venido hablando de bacterias, ustedes ven este grupo azul, pero también tenemos el grupo de las arqueas, que son un tipo de bacterias, digamos que fisiológica y genéticamente se diferencian muy bien del grupo de las bacterias. Vamos a hablar un poquito de ellas a continuación porque también tienen muchas aplicaciones industriales. El grupo de eucaria, al que pertenecen el resto de microorganismos que vamos a tratar en la presentación. Las arqueas, también les llaman las arqueobacterias, se separan porque genética y fisiológicamente su composición química es bastante diferente de las bacterias, y también se ha descubierto que evolutivamente tuvieron como una divergencia, es decir, ellas no vienen por el mismo linaje, sino por linajes diferentes dentro del árbol filogenético de la vida. Tienen muchas aplicaciones porque muchas de ellas son extremófilas. ¿Qué quiere decir extremófilas? Ellas pueden vivir en temperaturas muy bajitas o, al contrario, temperaturas muy altas. Se dice que existen estas bacterias extremófilas que pueden vivir en la temperatura de ebullición del agua. Entonces, se pueden imaginar todas las aplicaciones ambientales que pueden tener este tipo de bacterias. Ahí tenemos varios ejemplos. Entonces, se denominan, por ejemplo, hipertermófilas cuando pueden vivir en extremas temperaturas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pyrobolus kumari. Si ustedes ven, tiene una temperatura óptima de 106 grados centígrados, es decir, esa es la temperatura de crecimiento óptima para esa bacteria. Tenemos otro tipo de ejemplos, como por ejemplo esta Polaromonas vacuolata, que si ustedes miran se denomina una cicrófila. ¿Qué significa cicrófila? Que su temperatura óptima de crecimiento es 4 grados centígrados. O sea, estamos hablando de bacterias que pueden vivir en el punto de congelación del agua. Entonces, obviamente tienen enzimas y mecanismos metabólicos que las permiten adaptarse a las temperaturas extremas, y esas enzimas pueden tener muchos beneficios para tener aplicaciones en la medicina, en la agricultura y en otro tipo de campos. Dentro del dominio bacteria, que es lo que hemos venido hablando durante la presentación, tenemos bacterias que ya se definen de una manera genética muy especial. Ya tienen un ADN disperso en el citoplasma, contienen una pared celular compuesta por un peptidoglicano, algunas tienen movilidad por algunos elementos que se llaman los flagelos, y tienen ciertas aplicaciones como las que vimos anteriormente. Y dentro del grupo eucaria, entonces ya vamos a hablar que tenemos microorganismos que son los protozoos, las algas y los hongos, de los que vamos a hablar a continuación, y la parte de plantas y animales. Vamos a hablar características en este instante de lo que son los protozoos, las algas y los hongos.